primer candidato a diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social. Y la primera pregunta es, se estuvo debatiendo mucho estos días y hasta hubo gente de la oposición, como el caso concreto de Mauricio Macri, que fue criticado por haber preanunciado el fin del kirchnerismo y sobre todo por haber hablado de que es necesaria una transición ordenada, como anticipando, digamos, un fin de ciclo y que podrían venirse tiempos complicados en la Argentina. Ustedes, desde el espacio que lo tiene usted en este caso como primer candidato a diputado nacional, ¿lo ven tan así el panorama en este momento? No, a ver, nosotros coincidimos en que estamos presenciando el final del kirchnerismo como movimiento político y creemos que eso va a quedar manifestado en las urnas en las elecciones del 28 de junio. Pero desdramatizamos el resultado electoral. Esto es una elección de medio término, esto es parte del ejercicio de la democracia. En democracia lo que corresponde es que el Congreso controle al presidente y no el presidente al Congreso. Así que si lo que tenemos después del 28 de junio es una Cámara dividida y un oficialismo que no tiene la mayoría, esto es sano para la democracia. Y es más sano aún, habida cuenta de que buena parte de los problemas que hoy padece Argentina y los argentinos tienen que ver con malas decisiones de política económica y de política institucional de un gobierno que ha entendido que gobernar era la suma del poder público, ¿no? Entonces, cuando Kirchner dice nosotros o el diluvio, o cuando la Presidente dice está en juego la estabilidad democrática, nosotros no solamente no lo compartimos, sino que creemos que quienes nos están llevando al 2001 son ellos. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos es, tenemos la oportunidad el 28 de junio de empezar a cambiar el rumbo, y a partir del 29 de junio la oposición va a tener una responsabilidad mayor, que es ponerle freno a un gobierno que gobierna con la irracionalidad, ¿no? ¿Y la idea de un acuerdo después del 28 de junio? La idea de un acuerdo está siempre abierta. Más que acuerdo, yo diría... ¿Un acuerdo de transición hasta el 2011? No, yo no diría de transición, no. La idea es, hay ciertas políticas de Estado en las que los distintos espacios de la oposición debiéramos ponernos de acuerdo en relativamente poco tiempo. ¿Por ejemplo, qué temas? Por ejemplo, Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, la cuestión de los superpoderes. Por ejemplo, la cuestión de la coparticipación de algunos impuestos que no se coparticipan. El control del ANSES. La autonomía institucional del INDEC y la vuelta a la verdad del INDEC, ¿no? Y podríamos seguir con una cantidad de proyectos que yo creo que no haría falta demasiado esfuerzo para consensuarlos con el resto de la oposición. Ahora, esa es la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar con las condiciones que nos encontremos después del 29 de junio y en gobernar hasta diciembre del 2011. ¿Y es posible establecer estos cambios que me imagino que son profundos, por más que usted lo que ha hecho es una enunciación, con gente que en definitiva pertenece al mismo partido que gobierna y que seguramente va a tener una representación importante en el Congreso? Me refiero al espacio de Macri, de Narváez y Solá. Al otro aparato. Y bueno, no sé, esta es una de las incertidumbres del 29 de junio en adelante, ¿no? Si lo que tenemos en estos momentos son elecciones entre tres bloques diferentes, o si una vez más el peronismo ha encontrado la manera de hacer internas a través de las elecciones generales. ¿Y se ponen de acuerdo después del 29 de junio? Con lo cual tendrían el 60 y pico %. Sí. Sí. Ese escenario ustedes lo ven. Nosotros lo vemos con muchísima claridad, lo vemos con muchísima probabilidad. Creemos que este es el problema también de Macri en Capital. O sea, Macri hace todo lo posible porque no se note que parte de su propuesta es pro-peronismo, digamos. ¿Y eso quiso decir él cuando dijo tenemos que ir a una...? Y no lo sé, esto habría que preguntárselo a él. Lo que yo creo es que la gente no come vidrio, la gente sabe lo que ocurre, la gente puede repasar la historia toda vez que el peronismo se abrió, después encontró la manera de volver a juntarse. Creo que el ejemplo más claro que tenemos, o más próximo por lo menos, son las elecciones de Catamarca. Barrio Nuevo iba con Kirchner, rompió con Kirchner y ahora está con Narváez, ¿no? Entonces, bueno, si esto ocurre antes de las elecciones, ¿cuánto más puede ocurrir después de las elecciones, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos en que el acuerdo cívico y social es verdaderamente la única alternativa opositora en todo el territorio del país. Nosotros hemos firmado un acuerdo de coalición cívica, socialismo
y radicalismo en 16 distritos de los 24. Tenemos alianzas parciales en el resto de los distritos y por lo tanto somos la única fuerza de alcance nacional que a partir del 29 de junio puede ofrecer una alternativa diferente, ¿no? Hay una pregunta económica. No, me dejás que la haga yo. Bueno. Recién nosotros hablábamos en la apertura de un tema que es súper sensible para todos los argentinos, porque la historia así lo demuestra, que es el valor del dólar para después de las elecciones, del 28 de junio. Y bueno, si hay algo de lo cual sabemos que usted entiende mucho más que de otras cosas, es de economía, por una cuestión de estudio, de profesión, de la experiencia que ha tenido laboral. Y la verdad es que este tema, a muchísimos argentinos, desde aquellos hombres que son altos empresarios hasta aquellos que juntan pesito sobre pesito a fin de mes para ver si pueden mejorar la calidad de vida, es como que el valor del dólar es algo que está siempre entre ceja y ceja. ¿Cuál debería ser? No es una responsabilidad del Poder Legislativo, así que por lo tanto yo no tengo nada para ofrecer. A ver, por ejemplo, pero una opinión pero la gente de tiene. campo y los empresarios, digo, ustedes en su momento fueron solidarios con los reclamos del campo, ¿no? Le digo lo que le dije fuera de cámara hace un rato. Cuando yo era presidente del Banco Central, cuando nosotros estábamos en el Banco Central, nuestra preocupación era cambiar esa mentalidad, que la gente pensara en el peso, que el atractivo del peso fuera tal que la gente se olvidara del dólar. Mientras estuvimos en el Banco Central lo intentamos, teníamos un esquema de metas de inflación, le proponíamos y le prometíamos a la sociedad niveles de inflación decrecientes, siempre cumplimos con esos niveles de inflación y en ese momento la inflación estaba bien medida. La Argentina crecía al 9% y la inflación era menos del 5%. Cuando nosotros nos fuimos del Banco Central, el dólar estaba a 3 pesos, 2,90 y pico, 3 pesos. Si uno le aplica a esos 3 pesos de septiembre del 2004 la inflación real acumulada desde entonces al día de la fecha, eso da una paridad de más o menos 5 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy el tipo de cambio está mucho menos competitivo que lo que era cuando nosotros nos fuimos del Banco Central y en ese momento en el Banco Central el foco estaba puesto en el peso y no en el dólar. Cuando se pone el foco en el dólar se llega a todas estas... Hay que lograr un cambio cultural muy grande, ¿no? Sí, pero se puede, como muchas otras cosas que parecen utópicas, las utopías empiezan como un primer paso, como una primera acción. Nuestra acción en el Banco Central, cuando empezamos, nos criticaban porque decían, no, ¿cómo vas a prometer algo que nunca nadie cumplió? Bueno, a partir del hábito de prometer acciones que después se cumplían, empezamos a recuperar credibilidad. Bueno, pero ahí se vino después de una devaluación enorme y después que ya los precios ya el peso había pasado, el dólar había pasado de 1 a 3. Por lo tanto, existía la posibilidad de una estabilización. Se quedó en el tiempo y bueno, y ahora estamos en esta situación que usted plantea. Pero perdón, ¿por qué existía entonces y no existe ahora? De 1 a 3. Saltó de 1 a 3. Sí, saltó de 1 a 3. Los precios todavía venían con un cierto retraso respecto a la devaluación del peso. La inflación era inferior a la devaluación del peso. Pero cuidado, porque la inflación, que no sé si este es el tema que nos ocupa en la campaña, pero ya que estamos y tenemos poco tiempo también, la inflación que hubo entre septiembre del 2004 y hoy no fue una inflación de precios de bienes transables que estaban ajustándose al tipo de cambio, fue una inflación generalizada, innecesaria, producto de políticas de este gobierno que insistieron en crecer más allá de nuestras posibilidades. Esa inflación se podría haber evitado. Si evitábamos esa inflación, hoy el salario tenía un poder adquisitivo mayor, los exportadores tenían mayor competitividad y hasta incluso los empresarios tenían un horizonte de planeamiento superior al que tenemos ahora, que no sabemos, porque entre otras cosas ocurren las cosas que usted plantea que va a ocurrir el 29 de junio, ¿no? Y el gobierno dice que está haciendo todo lo que está haciendo, inclusive con las tan cuestionadas candidaturas testimoniales, porque se trata de defender el modelo. Sí. Yo creo que el gobierno primero tendría que explicar cuál es el modelo. Bueno, me parece que no lo explica porque ellos mismos no entienden lo que es el modelo. ¿Usted la escuchó alguna vez a Cristina hablar del modelo de matriz diversificada con no sé qué otras cuestiones que claramente no lo entienden? Y en todo caso, aunque no lo entiendan, los resultados del modelo están a la vista. Tenemos 14 millones de pobres, tenemos 4 millones de indigentes, aumenta la mortalidad infantil, aumenta la población. A eso iba, ¿cuál sería el modelo de ustedes, del acuerdo cívico y social, para impulsar desde el Congreso? Yo creo que sé que no van a hacer gobierno, pero van a ser
una fuerza importante. No todavía, digamos, en 2011 espero que sí seamos Bueno, gobierno. por eso yo estoy hablando de ahora. Yo creo que, me parece que hay que desterrar esta idea de que hay modelos que resuelven los problemas. Lo que resuelven los problemas son las actitudes, las conductas y la capacidad de gestión. Nosotros tenemos equipos preparados en los distintos lugares de gobierno. Tenemos, fíjese lo que es la lista de candidatos que tenemos en el caso de la capital federal. En segundo lugar está Ricardo Gilavedra, ex ministro de Justicia, ex camarista que juzgó a la dictadura militar. En tercer lugar está nada menos que Carrió. En cuarto lugar está Enrique Olivera, que fue jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, lo que nosotros tenemos para aportar es estos equipos y planes concretos para resolver los problemas. Nuestra prioridad es que Argentina destierre definitivamente la indigencia y eventualmente, en forma gradual, la pobreza. Y para eso tenemos una cantidad de proyectos que con mucho gusto los discuto la próxima vez que tengamos tiempo. Bueno.